Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias una vez más a Cenegal por acompañarnos y por darnos este espacio que creo que va a ser también muy desafiante, como decía Ramón. Y vamos a hablar de un tema que no solo challenging, sino también espero que podamos proponer algunas soluciones y contaros un poco, desentrañar algunos rompecabezas de la visión por computador con inteligencia artificial. Además, os presento un poco a la gente que va a participar en esta mesa redonda. Antonio Sánchez, doctor ingeniero en informática, investigador del Instituto IDOS, todos lo conocéis. Ha participado en múltiples proyectos relacionados con la monitorización visual, inspección visual activa, la visión por computador y más recientemente pues, con redes neuronales y visión con IA, ¿no? Especialmente en proyectos centrados en el sector agroalimentario, ¿no? Para control de calidad de la uva en concreto y más recientemente también en inspección de C-Elegance, ¿no? En laboratorio. En ese sentido, pues, ha colaborado en el desarrollo de Multiview, que es un robot que integra modelos de predicción basados en aprendizaje profundo para inspeccionar pues, este organismo microscópico, ¿no? que tanto se utiliza en empresas biotecnológicas. Bienvenido, Antonio. Estarás acompañado, ya lo sabes, por Miguel Sola, que es ingeniero de telecomunicaciones, también por la UPV, todo queda en casa. Sí. Y actualmente manager responsable de Global Accounts en Cognes, que es una empresa especializada en sistemas de visión artificial, también avanzada para la industria automotriz, electrónica, de bienes de consumo, atención médica y logística, entre muchas otras. Miguel es especialista en visión artificial, deep learning, 3D, identificación y verificación. Bienvenido también. Gracias. Adolfo Cardelús es ingeniero industrial, también por la UPV, y cuenta con una amplia experiencia en tecnología en visión artificial, también diseño, integración de producto, comercialización y mantenimiento. Campos en los que llevas casi 20 años trabajando en diversas empresas, ¿verdad? Desde 2013 es responsable de producto de visión artificial en Nutal, que puede presumir de que cuenta ya con más de 400 integraciones. Así que espero que Adolfo nos pueda aportar ejemplos interesantes, ¿no? Y cuáles son las mejores soluciones según casos. Y por último, Borja Coronado, al que conocéis también mucho, no sé si te tapo, perdón, porque además has participado también con Ceneval en muchos eventos. Borja es ingeniero industrial, en la especialidad de electricidad, sorprendentemente también por la UPV, y actualmente es CEO de CCZ Roche, empresa con la que el Instituto AIDOS ha colaborado muchísimo y conocemos muy bien. En CCZ Roche son expertos en robótica colaborativa para montaje, pintura, atornillado, etiquetado, pulido, soldadura, todo tipo de procesos que os puedan pasar por la cabeza. Y bueno, creo que en visión con IA pues también es un campo en el que podrá aportarnos muchísimas cosas. Así que bienvenidos a todos y vamos a entrar un poco en materia. A ver si podemos abordar todos los temas que este mundo toca, son muchísimos. Tuvimos una reunión previa a la mesa redonda y la verdad es que digo, bueno, no nos van a dar las horas, pero bueno. Lo que sí que me gustaría es que al final dejaremos una ronda de preguntas, pero si en algún momento alguien quiere participar, tiene algún tema de interés o quiere detenerse en algo en concreto, nos cortéis, levantad la mano, preguntad y que sea algo colaborativo y que nos aporte un poco a todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, Miguel, empezamos hablando un poco de cómo ha irrumpido, ¿no? Cómo ha irrumpido la inteligencia artificial en las aplicaciones de visión en los últimos años. Las aplicaciones de visión ya se llevan muchísimos años trabajando en ellas, pero bueno, estos entiendo que ha aportado temas que antes eran inviables o económicamente a lo mejor poco rentables, ¿no? ¿Qué ha aportado la IA a los sistemas de visión por computador? Bueno, sí, a ver, los sistemas de visión artificial llevan muchísimos años entre nosotros. Empezaron con equipos que veían píxeles como un puño de grandes, ¿no? Eran cosas que veían cosas muy burdas, muy vastas. Durante muchísimos años se han ido resolviendo una serie de aplicaciones dentro de diferentes sectores. Nosotros trabajamos prácticamente con todos los sectores, el sector de alimentación, sector farma, sector automóvil, productos de consumo. Entonces, dentro de todas las cosas que inspeccionamos, hay cosas que digamos que son repetitivas o sencillas porque son elementos que son inyectados, se fabrican de la misma forma, siempre tienen las mismas dimensiones y aspecto, pero hay otras cosas como pueden ser alimentos, como pueden ser piezas
que cambian porque tienen materia viva y no viva. Materia viva es la alimentación, como he dicho, materia no viva puede ser una soldadura. Por ejemplo, cuando vemos esos robots que hacen las soldaduras en el vehículo, cada soldadura, aunque tú las mires así, no son iguales. Cambia el brillo, cambia la forma en que se ha quemado, cambia su aspecto. Entonces, analizar eso hace años era una auténtica odisea porque llevar eso al mundo de los píxeles y ver píxeles oscuros, píxeles claros, decir qué es un defecto dentro de esa variación, esa suciedad que hay, o en los alimentos, una cosa que se ha hecho un alimento que no son cosas repetitivas. Eso ha cambiado mucho porque ahora con la inteligencia artificial hemos pasado de un modelo tangible, medible, como es las herramientas basadas en reglas que miden esos píxeles y ven esas variaciones, a un modelo basado en ejemplos, en los que nosotros a la IA le enseñamos ejemplos de qué aspecto tienen las cosas. Es una especie de caja negra también, quedamos un poco a merced de esas redes neuronales, todas las interacciones que hacen entre las distintas capas, a qué conclusión llega. El proceso de validación varía, pero nos abre un abanico muy grande a inspeccionar cosas que antes eran excesivamente complejas. Es una tecnología complementaria. O sea, ahora todo estamos escuchando que hasta un boli tiene IA, pero bueno, no significa que abandonemos la tecnología con la que hemos trabajado de siempre, porque la vamos a seguir utilizando. Cuando vamos a medir piezas, vamos a seguir haciéndolo con visión convencional, leer un código, inspeccionar, posicionar una pieza. Vamos a seguir usando los patrones habituales, pero la IA es un complemento muy grande que nos permite ver cosas que no son iguales y también un problema que ha habido en la visión durante muchos años, aquí entiendo que todos mis compañeros coinciden con ello, y es esas variaciones no solo de piezas, sino de ambientales. O sea, como pueden ser variaciones también en la luz, de cómo incide el grado de luz o que varían. Una pieza que lleva a lo mejor algo de aceite y brilla más o brilla menos. Todos esos aspectos variantes, cuando entrenamos basados en reglas con la IA, se absorben mucho mejor que tener que estar parametrizando todas las otras herramientas. Yo creo que el cambio más fuerte ha sido tanto en poder inspeccionar esas cosas como en poder absorber esas problemáticas que teníamos de hace mucho tiempo. Me saltó alguno de los temas que teníamos para coger precisamente esa idea, porque uno de los principales retos que presenta la IA, Adolfo, es el tema del entrenamiento, precisamente, y bueno, el cuello de botella un poco que suponen los datos a la hora de entrenar y que además dependen de cada producto, dependen de cada empresa y de cada situación, ¿no? Tú que tienes mucha experiencia en esto, cuéntanos cuántas imágenes hacen falta realmente para entrenar un modelo y luego si las empresas deberían tener en cuenta más esa cantidad o la calidad realmente de la imagen. Bueno, nosotros, yo trabajo para la empresa Nota Ingeniería, como ha comentado Mariano al principio, nosotros estamos muy centrados en automóvil. Entonces, el automóvil es un sector súper importante pero tiene mucha repetibilidad, como decía Miguel. Entonces, nos encontramos actualmente pues, como por así decirlo, dos ligas, ¿no? Aplicaciones en donde podemos utilizar una inteligencia artificial que llamamos Edge, que con pocas imágenes se pueden entrenar modelos, 20 imágenes, y una aplicación funciona y es suficiente, y tiene una baja complejidad o complejidad media, y es suficiente. Y una liga por encima de esta en donde pues, no, la idiosincrasia, los defectos, las características que queremos detectar, las clases que llamamos en el vocabulario de los visionarios, ¿no? Que trabajamos con Deep Learning, pues es más compleja y pues, a veces necesitamos pues, del orden de 100, 200 y más imágenes dependiendo del modelo que después entiendas que pues, comentará. Por bajarlo a un caso práctico, pues, por ejemplo, en el automóvil Ford pues, está produciendo pues, un coche cada minuto aproximadamente. En el mundo del automóvil pues, hay fases intermedias en donde el tiempo de ciclo es menor incluso. Pues, por ejemplo, una estación de soldadura, de control de soldadura que tenemos en SEAT, pues tiene 50 y pocos segundos de tiempo de ciclo, ¿no? Cada tipología de la soldadura pues, son aproximadamente 8 tipologías y cada tipología, os podéis imaginar, poros, soldaduras discontinuas, soldaduras con desviaciones en Z, en X, pues son 8 tipologías y en cada tipología hemos memorizado acerca de 200 imágenes que se han etiquetado. Y como el proceso es vivo, como decía Miguel, pues aún así todo el cliente final, en este caso SEAT, pues tiene el poder de añadir al modelo nuevas imágenes
que considera defectos de esa misma clase, poro o terceras, ¿no? En este caso no son solo imágenes tal cual, planas, sino que tienen información 3D en uno de los canales, pero respondiendo a la pregunta, sí, dependiendo de la complejidad de la aplicación, pues necesitamos echar mano de un tipo de modelos más ligeros, ¿no? O un tipo de modelos con pues, más peso. Sí, quizá Antonio pueda aportar un poco más ahí sobre qué tipos de modelos hay y cuáles son más convenientes aplicar según casos, ¿no? Bueno, en principio comentar que la inteligencia artificial actualmente está disparada. Es algo increíble. Cada día nos sorprenden las noticias y cada vez con modelos muchísimo más grandes. Entonces, desde el punto de vista general, es cierto que se están trabajando con modelos, sobre todo de lenguaje, que tienen millones de parámetros. Las aplicaciones que estamos comentando aquí, en lo que es líneas de producción para control de calidad, son modelos más pequeños e incluso han sido preentrenados, es decir, se han entrenado con datasets muy grandes, entonces ha habido un aprendizaje previo y después lo que se hace para cada línea concreta, para cada producto, para cada problema concreto, lo que se hace es con un pequeño dataset, más específico que del tamaño que estaba comentando Adolfo, pues lo que se hace es un refinamiento de ese aprendizaje. Entonces, en laboratorio normalmente trabajamos con modelos muy grandes. A medida que el modelo es más grande se necesitan más imágenes para entrenarlos, pero existen muchas técnicas que de alguna forma nos alivian de ese dolor que realmente el etiquetar pues, datasets enormes, porque el coste realmente de un proyecto de IA está en el dataset, en la generación en la obtención de los datos etiquetados. Entonces, se está trabajando muchísimo en intentar aliviar ese dolor. ¿Y qué se suele priorizar a la hora de elegir un modelo u otro? La precisión, la robustez, esa velocidad de la que hablas. ¿Qué interesa más a las empresas? Ahí os comentaré que, en principio, en investigación, normalmente utilizamos métricas de evaluación de los modelos diferentes a las que se utilizan en una línea de producción. En un laboratorio, cuando estamos intentando diseñar arquitecturas nuevas, lo que utilizamos sobre todo son métricas de precisión, es decir, de fallo, error. Sin embargo, en lo que es la industria, nos iríamos más a métricas de coste. Están interesados en que la IA no les genere coste o les genere beneficio. Y eso normalmente no se asocia de la misma manera o con el mismo peso a los errores. Cada error puede tener un coste diferente. Entonces, en el laboratorio sí que es verdad que nos centramos muchísimo en lo que es precisión. No nos centramos tampoco en lo que es velocidad. Estamos intentando desarrollar nuevos modelos que sean cada vez más precisos y cada vez más grandes, que significan más lentos. Más grandes significa más cómputo, más lento. Por lo tanto, en laboratorio no nos preocupamos del tiempo, nos preocupamos más de la precisión. Sin embargo, cuando nos vamos a línea de producción, además de que esos costes son diferentes, esas métricas pueden ser diferentes a las del laboratorio, también es cierto que el tiempo, el coste computacional, adquiere una importancia relevante en el que tú tienes unos milisegundos para poder generar la salida. Entonces, lo que hacemos es reducir esos modelos. Existen técnicas de simplificado, de cuantificación de los modelos y de simplificado y de destilación de aprendizaje que nos permiten entrenar modelos a partir de modelos más grandes que hemos entrenado con mayor precisión para ser implantados en la industria a unas velocidades de respuesta adecuadas. Pero es más, es que actualmente pues, lo que nos estamos encontrando es que la cantidad de recursos a nivel hardware que están apareciendo nos está un poco diferenciando estos dos mundos. Los equipos hardware que utilizamos en laboratorio para entrenar estos modelos son diferentes al hardware que se está utilizando en las líneas de producción. El hardware que utilizamos en laboratorio está más orientado a realizar la fase de aprendizaje con muchísimos datos de una forma eficiente. Sin embargo, el hardware en línea de producción está más especializado
en dar una respuesta rápida digamos, al problema a solucionar. Entonces, hay una divergencia entre el hardware también que se utiliza en lo que sería ya el deployment, en lo que sería en el desarrollo del producto, a lo que sería el diseño inicial o conceptualización de nuevos modelos. Borja, ¿cómo veis vosotros esos retos dentro de la empresa ya, ¿no? Más alejados del laboratorio y de su funcionamiento y de esa fijación más por la precisión y tal, cuando ya pasamos a necesitamos ahorrar en velocidad, en costes? ¿Cómo se vive eso desde la empresa? ¿Cómo se vive ¿A qué te estoy respondiendo, ¿cómo se vive quedarte ciego? Vamos a ver, nosotros hemos llegado a la inteligencia artificial a través de la visión y a la visión a través de la robótica. Los humanos, si nos preguntan de qué sentido podemos prescindir o cuál es el más imprescindible, posiblemente sea la visión. Entonces nosotros en robótica nos dimos cuenta, pues, al empezar, que realmente para guiar un robot lo mejor sería tener un sistema de visión 3D que permitiera, pues, ayudar en esta tarea. ¿En qué casos? Pues no en casos como los de Adolfo, donde las piezas llegan perfectamente posicionadas, sino en casos como el de pequeñas empresas, donde, pues bueno, hay más tenemos entornos mucho más desestructurados. Por ejemplo, un despaletizado. Despaletizado, las cajas pueden no ser iguales siempre, de hecho no son siempre diferentes, o van colocadas de una manera, pues, incluso aleatoria. Pues esto, si no es con inteligencia artificial, simplemente no es posible. No es posible. A partir de ahí, bueno, lo que hemos hecho ha sido coger un modelo donado por Meta, de uso libre, ya no el modelo, que es el SAM, el Segment Anything Model, ya no el SAM, que es un modelo muy pesado, como lo que comentaba Antonio. Hay distintas variantes que son mucho más ligeras, que permiten integrar un equipo de producción. Y lo que hacemos es mezclamos la visión 2D, que nos da la segmentación del modelo, con la nube de puntos 3D para poder coger un objeto en tiempos de menores a 500 milisegundos, lo cual es lento, pero para tener un entorno 3D está bien. Todo esto a empresas, pues bueno, pequeñitas que no pueden pagar desarrollo, no pueden pagar computación, no pueden pagar nube, etcétera, etcétera. Es un reto mayúsculo. Bueno, al final son las empresas un poco que componen la Comunidad Valenciana, ¿no? Lo comentaba Paco también, que a lo mejor son proyectos que no están destinados a grandes empresas, sino a que realmente tengan esa dificultad, ¿no? Para implantarlo y además no conozcan el sistema, ¿no? A ver, pues estuvimos comentando también un poco esto frente a la mesa. Es súper importante, claro, dependiendo de cada caso de uso, que lo adecuemos a la industria, al sector en donde, pues, tenemos que poner la tecnología, ¿no? Hay muchas personas que hablan de la inteligencia artificial como un producto y es una herramienta, ¿no? Es parte del producto. En el caso vuestro es el que le da vista y comprensión del entorno al robot. En muchos proyectos nuestros es una herramienta para la máquina, que va a ser, pues, una inspección de control de bajos de un coche o lo que llamamos en el mundo del automóvil, la catedral es los sistemas de visión end-of-line inspection, que es la última barrera de calidad desde que el coche salga por la puerta, ¿no? La responsabilidad es máxima, cuando son instalaciones multicámara, 20, 30 cámaras con fusión de varios sensores, 3D, 2D, y este tipo de sistemas han de entregar el dato a tiempo, el veredicto último, ¿no? Y han de computar, pues muchas veces al vuelo, mientras está pidiendo toda esa cantidad de información. Entonces, claro, en función del sector tenemos que dimensionar, porque si no es imposible, la tecnología no entra y no se puede utilizar. Pero sobre todo, lo que decía Miguel, la inteligencia artificial no viene a sustituir la visión convencional. Lo que hace es, permite realizar procesos que antes eran imposibles y más. O sea, hay que ser muy cuidadoso en elegir la técnica adecuada para cada proyecto, para cada proceso. Por tanto, si aquí hay alguna empresa, ¿no?, interesada en estos sistemas, entiendo que sí que recomendarías eso, que la inteligencia artificial no es para todo, ¿no? Habrá momentos en los que sea necesaria y ahorre tiempo, costes, etcétera, pero habrá otros en los que recomendéis inteligencia artificial, o sea, visión por computador tradicional, ¿no? Yo diría que hoy en día
digamos que las aplicaciones normales, las que hemos estado haciendo hasta ahora, se pueden cubrir el 80 y pico por ciento, se podrían cubrir con IA y con visión convencional. Hay una parte que, bueno, vamos a hablar de Edge, ¿vale? Que es lo que había comentado antes también Antonio. El Edge, la tecnología Edge, ni más ni menos, para que lo entendáis todos, es en una red neuronal. Nosotros tenemos una serie de capas, cada capa se va a encargar de una cosa. Entonces, entre ellas hay un montón de interacciones lógicas, que eso se trabaja con una tarjeta gráfica, pero tú cuando vas a Edge, digamos que todas esas capas intermedias ya las hemos trabajado, con lo cual lo hace el modelo más liviano, trabajamos con la capa de entrada y la capa de salida y nos permite trabajar en sistemas que no requieren tener un chip GPU muy potente, el número de imágenes, como ha dicho Adolfo, se reduce también a 15, 20 imágenes a lo mejor para hacer la aplicación. Esto es súper importante porque hay veces que las empresas tú le pides efectos y le dices, oye, necesito efectos para entrenar el sistema. Y hay uno que te dice, bueno, pues en una semana te llega una carpeta con 500 imágenes. Pero hay procesos en los que a lo mejor necesitan 3 años para conseguir un dataset de imágenes suficiente para entrenar el sistema. Entonces, todo esto es súper variante. Esta tecnología lo que nos va a permitir al final es conseguir con menos número de imágenes, que es lo que al final necesita la empresa, poner el sistema validado funcionando a tiempo. Entonces, volviendo a lo que me comentabas antes, yo diría que entre hoy con tecnología Edge convencional podemos cubrir aproximadamente un 80% de las aplicaciones. Donde el Edge se nos queda corto, ya saltamos a un modelo Deep Learning que llamamos, ¿vale? Que es el número de imágenes es más grande, pero también la potencia de la herramienta lo es. Y a lo mejor de ahí podemos cubrir hasta un 80, 80 y pico, 90, pero van a seguir existiendo un 10, un 12%, un lo que sea, de aplicaciones que se debe decir al cliente ni con Edge, ni con Deep, ni con Pepa. No se puede hacer, ¿no? Y esto es importante porque esto también en la industria ha hecho mucho daño en el pasado. O sea, nosotros, una cosa que nos encontramos en nuestro día a día es sufrir durante estos años mala praxis a la hora de haberse metido en aplicaciones de visión, ¿no? Antes era un poco un sí a todo. ¿Sabes? Sí, 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 yo te lo hago. Entonces se metía a hacer cosas que no tenía la tecnología suficiente como para hacerlo y luego la frustración del cliente era grande. Cuando tú volvías después a ofrecerle un sistema de visión a alguien que había pasado por una experiencia mala con alguna empresa que le había dicho que sí a algo y no se podía hacer, cambiar a ese cliente a enseñarle, ¿no?, que eso funciona es complicado. Hoy en día yo creo que ya hay más cautela en esto. Lo que vemos en general, ¿no?, las empresas ya van un poco más concienciadas. Es cierto que no había ni por asomo la cantidad de empresas que se dedican a la visión como hay hoy en día y que estén ahí en el mercado. Y bueno, es un poco lo que se cubre ahora. Muy bien. Me gustaría entrar en un tema que creo que es uno de los más complicados, se ha hablado también en la charla de antes, que es el tema de la privacidad, ¿no? Tanto si estás con un sistema que necesita 20 o 30 imágenes como si estás con uno de 200, ahí te das contra un muro, muchas veces complicado, especialmente, bueno, lo hablaban antes José Luis y sí, y Borja, en el tema sanitario, pero me imagino que en cualquier tipo de empresa, ¿no? ¿Cómo se afronta esto desde el laboratorio, sobre todo, para conseguir, cómo se entrena un modelo cuando hay unas restricciones de privacidad tan fuertes, sea la empresa grande o pequeña? Tanto en el laboratorio como en la empresa a la hora de implantarlo, ¿no? Porque al final, bueno, lo que decía Paco, hay que probar cosas antes de tenerlas en la empresa, ¿no? En el día a día de la empresa. La privacidad te refieres a que Privacidad de datos. de datos. Claro, para entrenar el modelo, cómo se hace con datos reales de la empresa, cómo trabajáis esto, tanto en laboratorio como cuando tenéis que implantar un sistema. En principio, los datos no tienen por qué hacerse públicos. Normalmente existe mucho celo en las empresas para guardarse esos datos, sobre todo para no cedérselos a la competencia. Entonces, pues se suelen firmar acuerdos de confidencialidad y realmente en sí para mí es un freno. Yo desde el punto de vista de investigación, a mí lo que me gusta es que los datasets sean públicos y creo que es lo que nos hace avanzar. Pero desde el punto de vista empresarial, pues evidentemente yo creo que es el valor más grande que nos ofrece la IA, son los datasets. Claro, pero a la vez están exigiendo ciertas soluciones, ¿no? Y hay que pasar por ahí, ¿no? O sea,
¿Qué recomendaríais desde aquí a las empresas a la hora de facilitaros el trabajo en ese sentido? En Cognes, por ejemplo, tenemos dentro de todo el portfolio que hay de productos, hay soluciones que, digamos, ese entrenamiento de las imágenes, distinguimos soluciones en local, ¿vale? Que quedan ahí en la empresa, en servidor de la empresa o en los propios ordenadores de la empresa, y también tenemos soluciones en la nube, que es lo que estamos implementando ahora, porque una de las problemáticas a la hora de trabajar con el Deep Learning es también a las empresas dotarlas de equipos informáticos con GPUs potentes, tiene un coste añadido, un sistema de licenciamiento. Hay una problemática también que creo que antes se ha comentado y es, sí, lo has comentado tú, Antonio, que era el hecho de que cuando tú entrenas, haces el modelo de entrenamiento en un PC y lo ejecutas en otro, también hay una variación entre cómo un chip NPU, GPU, luego va a mover ese deep learning entrenado. Entonces, aquí también se consigue reducir esto. ¿Qué pasa? Las empresas, evidentemente, cuando tienen que dar cierta información pues, de defectos, de cosas privadas que son de pacientes, incluso estas divisiones que hay que analizan datos de pacientes para ver resultados de alguna imagen, ¿no? Que se ha tomado. Esto es una información compleja. Normalmente sí que se firman contratos pues, de que el servidor Azure que se está utilizando pues, cumple con esto de ciberseguridad, etcétera, que solo se tiene acceso, pero siempre nos encontramos algo de reticencia por parte de departamentos IT que no terminan de estar convencidos de que puede haber una brecha de seguridad, etcétera. En esos casos se ofrece al cliente solución tanto en los servidores nuestros como integrarlo en los suyos propios. Seguridad por 100% no tenemos. Y hoy en día también hay un miedo escénico a utilizar sistemas en la nube, pero luego es curioso que todos no estamos, o sea, yo creo que no conozco a nadie aquí que no tendría algo en la nube, ¿no? Bien sea un Gmail, un lo que sea, ¿no? Entonces creo que es algo que con los años entiendo que iremos también normalizando más, pero entiendo a las empresas que también tengan ese miedo, ¿no? Es su información más importante y, bueno, les puede comprometer. De todas formas, la fase inicial de Early Adopters ya creo que la hemos pasado. Entonces, al final, la empresa se da cuenta que, bueno, pues es una balanza y si quiere conseguir un resultado que va a optimizar sus procesos, pues tiene que pasar por ahí y al final, pues todo el mundo pasa. Nosotros sí que os podemos comentar la parte que vivimos en el día a día en el automóvil. Lo primero que se firma es un NDA, ¿no? Un Non-Disclosure Agreement. A partir de ese momento, bien, podemos compartir información sensible. En el momento en el que pones cámaras en su línea de producción, en cualquier empresa, estás tomando imágenes de efectos reales, eso tiene un coste reputacional tremendo si eso se filtra hacia afuera, ¿no? Entonces, tenemos muchos proyectos en donde no podemos enseñar las imágenes que hemos captado del proceso industrial para explicar que la tecnología es capaz de analizar esas cosas porque simplemente representan problemas de calidad serios, ¿no? Después, normalmente en el automóvil se está pidiendo que la capacidad de cómputo para el entrenamiento de esas redes neuronales esté allí, en el ordenador, en donde luego se va a llevar a cabo la inferencia. Eso significa un coste en hardware importante, pero los ingenieros de procesos que nos envían estos pliegos de condiciones para que llevamos a cabo estos proyectos estiman que de esa manera se va a entrenar allí, se va a etiquetar en los modelos de Deep Learning allí in situ y se van a entrenar allí in situ y finalmente la máquina con ese modelo va a llevar a cabo la inferencia in situ, ¿no? Lógicamente en la línea de producción con el ruido, la cantidad de máquinas moviéndose por allí, no hay un ingeniero nuestro, que ingeniería española, delante de un rack de pie con el ratón etiquetando los defectos. Entonces, esas imágenes normalmente se etiquetan fuera en las oficinas de la ingeniería, en este caso en UTAI, y ahí ocurre la tentación, ¿no? Porque cada mes nos llegan pues, el email típico de estamos en China, estamos en Taiwán, estamos en Hong Kong, en la India, ofrecemos el servicio de etiquetado por tantos euros la hora o tantos euros por proyecto. Entonces tú te metes en internet y miras sitios como OpenTrain AI y te encuentras que a los chavales que están en la universidad les ofrecen como complemento a sus estudios, pues si quieren ir etiquetando proyectos en donde se ven los datasets de empresas que los han colgado ahí. Entonces nosotros estamos totalmente limitados, ¿no? Por contrato a subir imágenes a ningún sitio, ninguna nube de nadie externo,
ya es bastante extraño que te las saques del proceso productivo industrial. Pero lo que sería un horror es que las pusieras en conocimiento de la competencia de nuestro cliente, ¿no? Entonces, a veces el evento más importante del mundo de visión artificial al que vamos nosotros está en Stuttgart, cada 2 años el Vision Show, y cuando nos encontramos allí a gente, pues, no solo competidores que vamos de charreta en el avión o cliente final que visita la feria porque se la han empezado a hacer ellos mismos, ¿verdad? Te cuentan, oye, que tuve una visita la semana pasada de una ingeniería de Taiwán que me dijo que ya tenía modelos entrenados con defectos del sector pinturas. Nosotros pintamos piezas. Ah, sí, no me digas. ¿Y cómo los ha conseguido? Ah, pues no nos lo ha dicho, pero tenemos lo peor, que están pues ingenierías. Han sido la tentación es que de tener un ingeniero valenciano etiquetando 200 imágenes representa no sé cuántas horas. A tanto la hora, el proyecto tiene un coste inasumible a veces. Entonces, wow, estamos luchando a veces con armas muy distintas, ¿no? El precio hora chino versus español, ¿no? Y esto afecta a la tecnología. Entonces, en la medida en la que los modelos sean más ligeros, vengan preentrenados, o sea, compramos librerías de visión artificial, a veces no de libre uso, sino de firmas como Cognes, que tienen esas capas preentrenadas, se acorta el proceso de entrenamiento. Y eso habilita que algunos proyectos, en general, pues, suelen ser. También luego en el sector hay marcas o librerías preconizadas que los fabricantes pues suelen decidir, pues mira, en mi línea de producción quiero armonizar todos los proyectos de IA, pues van a ser con NVTech, van a ser con Cognis, van a ser con Pepito de los Fabricantes. No. Un poco el proceso es todo ese y finalmente la validación, lo bonito quizá de la IA que nos ha venido a ayudar mucho es los procesos es muy, muy distinto, ¿verdad? El desarrollo de un proyecto con IA requiere de esa fase de etiquetado masivo, con lo cual hay una inversión larga en hacer ese entrenamiento inicial y etiquetado. Posteriormente hay una validación, que esto nos lo podía también comentar Miguel, ¿no? Hay una validación quizá más corta y hay unas métricas súper interesantes, ¿verdad? Que nos da el modelo por adelantado de cómo va a funcionar de bien luego en la línea de producción, ¿no? Con ese dataset. Entonces eso ha sido muy útil. Ya no tenemos que pasar por procesos de validación que, bueno, un turno, 2 turnos, 1 mes, 2 meses. No, si es que con las 200 imágenes, 2000 imágenes, ya tengo un F1 score, una métrica de score de accuracy que te puedo adelantar que va a tener un resultado de un 99% de fiabilidad cuando pongamos este modelo en la línea de producción, ¿no? Entonces, eso ha afectado a cómo desarrollamos los proyectos de visión artificial. Bueno, Adolfo, esto que acabas de comentar también, yo me enteré por Adolfo realmente de estas empresas, esto que ha citado de estas empresas que se dedican a etiquetar imágenes a lo bestia. Y entonces ahí no es solamente, o sea, no solamente técnicos, programadores de visión que etiqueten ahí, sino que es que ahí es todo tipo de profesionales de cualquier sector, porque a lo mejor el que está etiquetando esas imágenes es alguien que tiene experiencia en procesos productivos de pintura o de cualquier cosa y lo que vende es su expertise para etiquetar esas imágenes porque es el que es capaz de viendo esa imagen de saber realmente la tipología. O sea que ya no estamos hablando de la programación propia de cualquier ingeniero que programe un sistema de visión, sino cualquier persona de calidad que haya estado en un proceso productivo que tenga esa experiencia. Ya se está vendiendo esa experiencia tuya de toda la vida en etiquetar imágenes. Y es muy competitivo. Imaginaos que hay un estudiante de la Universidad de Malasia que ha ofrecido, pues yo a 10 euros la hora etiqueto. Otro que está en Wisconsin que dice, no, yo a 60 euros la hora, dólares. Y entonces todos ellos están en esa plataforma y el fabricante dice, vale, me gustas tú y tú. Te mando el dataset con unas 100 imágenes, etiquetarlas todos vosotros siguiendo estas guidelines y voy a comparar vuestra métrica de accuracy, de F1 score, y entonces el que me etiquete mejor, que es el que me etiquete como mi ingeniero espera que se etiquete, el que tenga las métricas más altas, a ese es el que voy a coger y contratar. Entonces es algo súper frío, súper masivo, mundial y de alguna manera aquí habrá socios de FMVAL que son dueños de sus empresas, de sus procesos industriales. Lo que menos quiere es que su tecnología pueda beneficiar al competidor. Entonces
qué básico, pero voy a ir al principio de la relación, la confianza. Al final es una relación de confianza con quién te casas. Luego también tampoco hay que asustarse. Hay procesos que no son secretos de manera intrínseca. Por ejemplo, si quieres etiquetar precientos para un proceso logístico, pues para detectarlos bien en un despaldizado de cajas, bueno, es una cosa de que tampoco reviste ningún secreto y no hay reticencias al respecto. Claro, No es la NASA. Sí, Claro. Es una Hay cosa. muchos procesos básicos que no son nada secretos. Bueno, pues también dar a conocer un poco, perdonad la palabra, pero las cloacas, Sí. ¿no? Del sector, porque, bueno, está bien que las empresas sepan también a qué se pueden enfrentar y a qué se deben acoger, ¿no? A esa experiencia, a la calidad, a soluciones que ofrecen privacidad con cada nivel. Vamos a pasar a un último tema, que nos queda poco tiempo antes de pasar al turno de preguntas. Y bueno, ya que tenemos aquí representantes de universidad, de investigación y representantes de empresa, es verdad que aunque los resultados de laboratorio sean fantásticos, luego implementarlos en el día a día de la empresa es complicado, ¿no? Y bueno, bajarlos a tierra, digamos, de lo que son las grandes naves, el ruido en esas naves, la luz, el movimiento, etcétera, pues muchas veces es difícil. ¿Cómo lo hacéis, Antonio? Bueno, los demás, ¿cómo es ese proceso? Y no sé si podéis dar algún ejemplo también, ¿no? de dificultades con las que os hayáis encontrado. El proceso de ciclo de vida del producto es muy largo. Empieza posiblemente en un laboratorio en las condiciones con las métricas que estábamos comentando más de precisión. Y al final lo que sucede es que ese mismo algoritmo que ha sido entrenado con una H100, que significa una máquina muy potente para entrenamiento, la tienes que implementar en una máquina, digamos, con unos recursos mucho más limitados. Entonces lo que se hace es que ese modelo se simplifica, se cuantifica. En vez de utilizar pues, números reales 32, 64 bits, pues igual se puede cuantificar en enteros, significa hacerlo mucho más rápido, en un procesador mucho menos potente, más barato. Yo pienso que el proceso del producto no acaba ahí, no acaba en lo que es la implementación, sino que hay un proceso de mantenimiento del producto a lo largo de la vida. Pues lo que suele suceder en IA con algunos productos es que hay un desplazamiento del problema. Es decir, la evolución del tiempo hace que tus productos cambien. Y eso sí implica un reentrenamiento. Significa volver a tomar imágenes para reentrenar el modelo a esos cambios evolutivos del tiempo. Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Algunas cosas que a mí me gustaría poner también sobre la mesa, que también habría que valorar como cliente de lo que es inteligencia artificial, es poder disponer de modelos abiertos. Es decir, existen modelos IA que son cerrados. Eso significa que si tú implantas un sistema con un modelo cerrado, nadie va a poder ofrecerte servicios de mantenimiento sobre ese producto. Te vas a estar un poco atado a tu proveedor. Entonces existe, digamos, dentro de la IA que creo que hay que potenciar, que es un estándar, que es el NX, que es abierto. Entonces, si vosotros como desarrolladores utilizáis ese estándar, yo creo que eso el cliente lo valorará. Creo que es muy importante. Pues tenéis derecho a réplica como desarrolladores. Yo un poco antes, ¿no? Como estamos con las manos en la masa del proceso, muchas veces sí que no me centraría tanto en la IA, es decir, para blindar las cosas que salen del laboratorio a la línea de producción, tenemos mil y una manera, porque al final la visión artificial es un compendio entre luminotecnia, óptica, adquisición, procesado, computación y finalmente, bueno, conexionado. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer
a nivel de adquisición de imagen para blindar una cámara y que la luz ambiental no le afecte. Hay un montón de cosas que se puede hacer a nivel óptico para que estés atento solo a una zona de la línea de producción y no otras. Y hay un montón de cosas que se puede hacer en la computación para que el modelo pues, asuma muchas más condiciones, ¿no? Le llamamos en el argot el data augmentation que hay hoy en día, que nos permite pues, generar imágenes artificialmente de cosas similares a lo que nos hemos podido coger de la línea de producción, que a lo mejor eran pocos defectos. Luego hay otros peligros como que sobreentrenes un modelo y entonces ya no se vuelve tan eficiente. Entonces, aquí hay así como hay empresas que liberan un modelo y lo dejan ahí y permiten que el cliente pueda entrenar con nuevas imágenes ese modelo y hacerlo más grande, hay otros que son mucho más restrictivas y prefieren, no, nosotros queremos supervisar el performance del modelo. Entonces, del proceso industrial, como mucho tú tomas las imágenes, pero en última instancia nosotros entrenamos ese modelo y verificamos si su precisión sigue siendo igual de buena que antaño. Eso significa supervisar el modelo a finas hierbas. Al final hay muchos tipos de modelos de inteligencia artificial. En industria, por lo menos en automotive, se utilizan 4, 5, 6 sobre todo, ¿no? Pero fuera hay un mundo, ¿no? No sé, debe de haber miles, millones hoy en día, ¿no? No sé. Entonces, pero dentro de la ecuación, por favor, no perdéis de vista eso, que además de lo que se puede hacer en cuanto al modelo de prevención, de aumentación de datos, meterle luces, variaciones de tamaño, de forma, de ángulo, de posición de la pieza, pues está en la parte de adquisición una serie de consideraciones que podemos tomar para robustecer la aplicación de visión. Bueno, a ver, yo estoy en parte de acuerdo con lo que has dicho, en parte no. Y lo que yo muchas veces digo a los clientes es que, sobre todo lo importante para no estar atado, yo creo que lo que más te ata al final es cuando es un desarrollo específico. O sea, cuando hay un desarrollo por parte de alguien que ha hecho ese desarrollo para esa aplicación concreto y no estás utilizando a lo mejor una tecnología más estándar o que es disponible en mercado, como puede ser no solamente el mundo de la visión, por ejemplo, el software de un robot de las marcas principales que trabajan con robótica, un PLC o cualquier sistema industrial que gastas de empresas ya consolidadas, ahí lo que estás garantizando también un poco, lo que te estás curando en salud, es que si por lo que sea la empresa que te realizó el trabajo, por lo que sea el día de mañana desaparece o ya no está, ostras, una empresa, pues hablo de la mía, pero el ejemplo se extrapola a cualquier otra cosa, cuando ya una empresa está consolidada, son 45 años llevando sistemas, la probabilidad de que se desaparezca es menor. O sea, digamos que ahí estás un poco más seguro. Y que luego coja alguien ese sistema que ha programado en ese interface o un Windows, por ejemplo, cuando tienes que trabajar con algo así, en vez de trabajar con alguien que haga su propio sistema operativo, la diferencia es que estás cogiendo algo que está ya en mercado, que está consolidado y que aunque desaparezca la empresa que te lo integra, tienes la tranquilidad de decir, oye, pues viene otra, coge mi mismo lenguaje de programación, mismo interface, todo, y me sigue desarrollando esto. En el momento en que hay un desarrollo puramente open source o tirando de todas las cosas, esto ya es que es tan variante, o sea, se puede hacer tan diferente que quien tenga que agarrar eso. Yo me refiero a cómo el formato en el que tú guardas el modelo. Vale. O sea, no te referías a la interacción. Si trabajamos todos con JPG. Sí, vale, ya entiendo. Que ibas por esa parte. Iba un poco vale, porque existe un estándar. Entonces, yo creo que sería muy útil. Sí, o sea, al final que triunfara ese estándar. Es como llegar a Francia y no tener que cambiar de tren, ¿verdad? Es un poco... Sí, exactamente. Ir todos un poco a la misma. Muy bien. Es así. Pues muchísimos temas. No sé si tienes algo que añadir. Sí, bueno, en el mundo informático, pues igual que Linux, pues ha triunfado a pesar de que no se esperaba hace muchos años. Pues, con esto yo creo que, como dice Antonio, va en esa dirección del tema de open source. Sí, sin duda, vamos. Pues nada, hemos cubierto muchísimos temas. Dime, sí, quisiera añadir una cosa que está muy conectada con lo que se ha citado de la computación en la nube, ¿no? Hay dos corrientes ahora mismo, ¿no? Gente que ha preferido súbeme las imágenes etiquetadas, yo proceso el modelo y te lo envío y tú lo pones en el ordenador que tienes en la línea de producción y va a funcionar, o en la cámara inteligente, ¿no? Y no has necesitado GPUs en tu línea, en tu planta, en tu empresa.
Y otra corriente que es, no, tú te pones aquí tus GPUs y te facilita un software, te permite entrenar y aquí con tus capacidades de cómputo vas a entrenar ese modelo de Deep Learning, ¿no? Entonces, hay procesos industriales en donde se espera, de alguna manera, que los sistemas de adquisición envíen esas imágenes en tiempo real, allí se produzca la inferencia y te devuelva el resultado. Y tú, en tiempo real, puedes rechazar la pieza en la línea de producción. Y otros procesos en los que eso no está permitido simplemente. Por ejemplo, pues, en la planta de motores de Ford, cada 22 segundos ha de salir un motor, no hay excusas. Es decir, no ha lugar. No es que la red tuvo un lag y tardó la inferencia un segundo más y el coche se perdió un segundo en producción. Entonces, hay procesos industriales en los que nunca podrá entrar esa computación en la nube y hay otros procesos industriales en los que sí. Entonces, depende de la seguridad también. Entonces, vais a ver dos corrientes en el mundo de la IA, básicamente. Una que te dice, no te gastes mucho dinero en los ordenadores que nosotros computamos en la nube, conéctame esto a Internet. A partir de ese momento eres dependiente de que el servidor en California dé su veredicto en tiempo real, por supuesto. Y la otra corriente que es, no, con tus recursos en la producción. Creo que estás tocando el gran muro, ¿no? Sí. Porque ya ahí además nos estamos enfrentando a un gran hándicap que tenemos en el día a día en la industria y es el departamento IT, ¿no? Que la vida te va a dejar que conectes una máquina a Internet y eso no se va a permitir. Entonces, es que no. Y luego la otra cosa es que tú también, Borja, antes has comentado, y tú en laboratorio, y es que el de hacer unas cosas en una feria, por ejemplo, de poner unas cajas todas iguales y que un robot llegue y las coja, a esa realidad en la que los paquetes son tan variantes, tan distintos, o esas aplicaciones que estudiáis en laboratorio, que colocas la piececita tú aquí encima de tu mesa perfecta, tienes la luz constante y lo tienes todo igual, difiere mucho de la realidad de lo que nos encontramos luego ahí fuera, ¿no? Eso cambia muchísimo. Son experiencias diferentes a la hora de trabajar con visión por computador, ponía. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos quedan 2 o 3 minutitos y yo no querría dejar de darle la palabra a Robert Russo. Dos preguntas, dos temas que no se han comentado aquí. Por ejemplo, la ordenación cuántica. ¿De dónde va todo eso? O está muy lejos todavía. Y luego, por ejemplo, a nivel de la sensórica de lo que es una planta de producción, si la visión artificial puede ya hasta sustituir la sensorización de máquinas, porque también puede hacer control visual, control de calidad. Bueno, pues si me podéis un poco contestar a esas dos líneas. Te puedo contestar a la segunda, a la primera, ¿no? A la segunda sí, y de hecho lleva años haciéndose, ya no ni siquiera con la IA, o sea, cuando ya teníamos visión basada en reglas, evidentemente, si es un control que una fotocélula puede hacer, es un tema póster. Nadie que pueda resolver algo con una fotocélula va a poner un sistema de visión porque en precio no tiene nada que ver. Ahora bien, una máquina, por ejemplo, un Pocayo, que tiene una serie de controles de calidad de las piezas y empiezas a contar todos los controles que vas a hacer con sensórica y dices, ostras, es que tengo que hacer 7, 8, 10, 15 controles, pongo una cámara, pongo esas herramientas ahí que lo controlan y con una sola cámara lo hago todo. Y además evito un montón de elementos que se pueden desajustar, etcétera, etcétera. Esa parte ya lleva años haciéndose. O, por ejemplo, imagínate, perdón la disculpa, no sé, el control de presencia, los fichajes, control de producción en sí. Eso sí, hay, por supuesto, se está haciendo con visión, pero eso yo creo que también es algo que lo hemos comentado nosotros previamente, en los que hay cosas que nos metemos más en este caso, los fabricantes de tecnología, ingenierías que desarrollan productos, a lo mejor no es algo tan vertical, escalable, y es en esos casos donde empresas que están ubicadas en parques tecnológicos, universidades, centros de desarrollo de tecnología, a lo mejor sí tienen más recursos con las subvenciones que se dan de investigación para realizar todo este tipo de aplicaciones. Ahí, Antonio, yo creo que te puede decir mejor. Sí, bueno, la visión en sí es un sensor que se puede aplicar a infinidad de aplicaciones y, por supuesto, a lo que es el control de entrada, al fichaje, se está haciendo. Sí, existe producto. Respecto a lo de los ordenadores cuánticos, es algo que se ve venir ya, está ahí. Está. O sea, que el cambio será todavía más acelerado con todo esto. O sea, sí, digamos, realmente es algo
Estamos viviendo en una revolución. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero estamos viviendo una revolución de las más grandes que ha habido en la historia. Y creo que digamos, la computación cuántica está por explotarse, está llegando. Y vamos a ver, yo creo que cosas más sorprendentes todavía. Yo me imaginaba, por ejemplo, dentro de hace unos años, cuando empecé a trabajar con estas cosas de la IA, que ya me sorprendieron, estamos hablando de hace 14 años, casi, empecé a trabajar con IA. Básicamente, me sorprendió ya en aquel momento, digamos, que los modelos fueran capaces de hacer las cosas que hacían hace 14 años. Actualmente es que, no sé, no es que esté sorprendido, es que estoy abrumado. O sea, es abrumador. Y lo que promete un poco todo lo que es digamos, las nuevas formas de computación, que pasamos a un paradigma totalmente diferente, porque pasamos de lo que es la máquina Paul-Newman, que es el bit digital y el proceso de esa información digitalmente, nos vamos a máquinas con arquitecturas que en principio el bit ya no es digital, sino que ya estamos hablando de codificar la información de manera analógica. Ya no trabajamos con bits, sino cuantificamos información de manera analógica. Y eso lo que hace es comprimir muchísimo los datos. Para codificar en bits un cierto dato necesitas muchísimos bits, pero si tú esa codificación la haces en analógica, pues no necesitas tanta memoria. Eso para empezar. Actualmente en los laboratorios se están investigando muchísimos nuevos paradigmas de procesamiento. Uno es lo que son los ordenadores cuánticos que ya nos están avanzando, que están llegando, pero hay más, hay muchísimas más. Hay lo que se llaman las redes oscilatorias, en la que estas redes neuronales se basan en otro paradigma, que son en señales sinusoidales, que es como trabajan realmente nuestras neuronas. Y nosotros, nuestras señales son señales sinusoidales, en nuestro cerebro funcionamos así. Y estas redes que se llaman oscilatorias, lo que hacen es, tú puedes ajustar lo que serían unos ciertos parámetros, es electrónica analógica. Volvemos un poco a los ordenadores analógicos, que se olvidaron, se desarrollaron cuando yo empezaba a estudiar, teníamos una asignatura que se llamaba eso, computación analógica, ¿no? Y aquello, pues ahora estamos volviendo otra vez a desarrollar ese tipo de computación con nuevos paradigmas. Una es la computación cuántica, pero existen otras, como son las redes oscilatorias, donde trabajamos con lo que son circuitos electrónicos, resistencia, capacidad, opción, ajustando esas resistencias y esos capacitadores es como si ajustáramos los pesos de una red neuronal. Entonces podemos programar esos pesos para que el hardware, como electrónica, dadas unas entradas, te dé la salida. Sin software. Bueno, yo en este aspecto quizá quisiera añadir, es importante la velocidad o es importante la precisión, ¿no? Que se ha comentado aquí un poco antes, ligado con computación cuántica, que según nos dicen es más veloz para algunos ciertos cálculos, no para todos. Entonces, o hay problemas para los que no tiene sentido, porque tenemos electrónica hoy en día capaz de computar cosas a un tiempo razonable. De hecho, haría la reflexión, paréntesis, tenemos procesos industriales que requieran de una computación ultra rápida porque el proceso industrial es muy veloz. Yo no sé el bagaje de cada uno. Yo recuerdo con cariño pues, los dos. El más próximo, pues estamos grabando a 3 metros por segundo un código alfanumérico en chapa de automotriz y tenemos que leerlo en milisegundos porque pasa por delante de la cámara y al vuelo hay que leerlo, ¿no? Pues ese marcaje láser se está marcando en una chapa que va a 3 metros por segundo. O sea, otro proceso que recuerdo con mucho cariño pues son las tapas de hojalata. Y ese mundo de las tapas de hojalata va a 4.800 piezas por hora.
800 por minuto son. Pues ves una línea dorada. Cuando tú vas, bueno, hay muchos ojalateros en Murcia que hace este producto, me lo sabe también. Tú vas a la línea de producción y ves una línea dorada. Y te quedas sordo también. Sí, Las tapas van imantadas debajo del conveyor, hay imanes permanentes para que las tapas no salgan disparadas como cuchillos y te corten y toman curvas de 90 grados. Es un espectáculo. Y es un proceso ultra rápido. Y sin embargo, con la visión artificial que tenemos hoy en día, en cuanto a sensores y en cuanto a cómputo, es un problema que el ser humano ya ha resuelto sin necesidad de un ordenador cuántico. Entonces, mucho cuidado con la necesidad realmente. El problema requiere... Yo la veo más, Adolfo, en el uso de la IA, ¿no? O sea, porque sí que es cierto que estos sistemas que comentamos de la industria conservera, estos procesos tan rápidos, hasta ahora se han estado haciendo principalmente con visión convencional basada en reglas. Entonces, yo creo que el reto ya es el poder procesar herramientas de IA, deep learning y demás a esas altas velocidades, que es a lo mejor donde sí que a lo mejor un ordenador cuántico, aplicaciones muy concretas, ¿eh? Yo creo que es de las más rápidas que hay, ¿no? En el mercado. No hay muchas más rápidas. Japones también, por este tipo de cosas. Hay una tecnología que digamos que está comercializada, que son los MEMS resistors, que lo que hacen es procesar sobre memoria. Es decir, donde tú tienes los datos, estás almacenando los datos, ahí mismo se procesa. Y existen ya productos comerciales que digamos, implementan IA en estos MEMS resistors. Pero esto es el hardware específico para lo que es la producción. Y es un hardware muy diferente al hardware de entrenamiento. ¿Y creéis, por si, por ejemplo, un ERP de los comúnmente conocidos, ¿no? Si con la IA se podrá llegar a sustituir esos ERPs? Porque, claro, Con la IA es que no sabemos dónde vamos a llegar. Ya, yo estoy esperando ese tercero invierno, ¿no? Porque en la historia hemos pasado, con la IA hemos pasado como 2 primaveras, cuando se definió el perceptrón, digamos, estamos hablando de los años 50, pues hubo un boom que salió en las noticias que, bueno, que esto se había acabado, que las máquinas podían aprender. Estamos hablando del año 1950. Y aquello enseguida hubo un colapso en esas expectativas porque aquello no era capaz de aprender una XOR, solo tenía una neurona. Entonces hubo un boom y enseguida cayó, se encontraron con el límite enseguida. Pero después hubo otra primavera que fue cuando aprendieron a poner muchas neuronas y poder entrenar muchísimas neuronas conectadas, que es el algoritmo de backpropagation, que es que aprendes con los gradientes hacia atrás. Pues aprendieron a cómo se podía. El primer hito era cómo aprender con una neurona, el segundo hito es cómo aprender con una red. Y ahí hubo otro boom. Hubo otro invierno porque aquello estaba muy limitado en las capacidades de aprendizaje, pues si ponías muchas capas de neuronas, pues el gradiente cuando se propagaba hacia atrás se desvanecía y no era capaz de aprender. Tenía muchos problemas en los algoritmos de aprendizaje de redes muy profundas, redes con muchas capas. Entonces, otro invierno. Y ahora ha habido el primaverón. O sea, es algo increíble, ¿no? Sí. ¿Va a llegar el inviernón? ¿Cuándo va a llegar? Pues yo no lo veo. Yo estoy esperándolo y no llega. No llega. Yo tengo un pensamiento idílico, ¿vale? Es un poco optimista, pero a mí me encantaría que todos los que estamos aquí veamos un futuro en el que esta tecnología, más que quitar puestos de trabajo, lo que haga es cambiar la forma en que lo hacemos, ¿no? Ojalá, por ejemplo, el día de mañana trabajemos 2 días a la semana, cobrando más, por supuesto, que necesitamos para el tiempo libre que tendremos de más, pero lo ideal sería algo así, ¿no? Si al final tenemos algo que está haciendo el trabajo por nosotros, todo en general, poder disfrutar más de la vida. O sea, que no sé si ocurrirá o no, pero eso sería lo ideal, ¿no? De la IA. Bueno, pues Ojalá. Creo que nos vamos a quedar con esa idea porque nos vamos a ir contentísimos todos a casa. Así que, bueno, sería un buen resumen, ¿no? Vamos a ver si nos vemos dentro de 5 años aquí y podemos hablar de esas cosas buenas que ha hecho la IA o del regreso al futuro por lo analógico que comentabas de la cuántica. Y si nos sorprende el futuro y vosotros seguís aquí explicándonoslo,
también como lo habéis hecho. Muchísimas gracias a los 4 por enseñarnos, Gracias. por aportarnos tanto desde diferentes visiones. Y nada, nos vemos en otra de estas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. por